Amigos, los saludo nuevamente y esta vez para dar inicio al capítulo 1 de conceptos básicos de networking. En este capítulo vamos a ver las definiciones y la terminología más utilizada en el entorno de las redes de datos. Para las personas que apenas llegan a este curso, en la parte superior les voy a dejar el enlace al primer video. Empezamos entonces con las definiciones y vamos a hablar en primer lugar de la definición de LAN. ¿Qué es una LAN? Una LAN es una red de área local, es una red pequeña que hacemos entre varios dispositivos con el fin de poder compartir archivos o de compartir algún recurso de la máquina, ya sea un almacenamiento en la red o puede ser una impresora, entre otras cosas que se pueden compartir haciendo parte de una LAN. Es una red pequeña como la que tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, y la característica principal es que todos estos equipos están configurados bajo el mismo segmento de red o con los mismos parámetros de red. En un momento vamos a ver qué quiere decir eso. Hablemos ahora de una WAN. Una WAN la podemos describir como una red de varias redes de área local. Es decir, cuando yo conecto varias redes, así no estén en la misma ubicación geográfica, yo puedo tener una red en Medellín y conectarme con una de Bogotá y conectarme con una de Cali o una en Estados Unidos o una en Japón y ya estamos hablando de una WAN. Internet es el ejemplo más claro de una WAN, ya que a través de Internet compartimos información entre varias redes locales y no es necesario que estemos en la misma ubicación geográfica. Pasamos ahora al concepto de dirección IP. Las direcciones IP son un número o una identificación que los equipos adquieren cuando se conectan a una red. Las siglas IP vienen de las palabras Internet Protocol, de ahí que las direcciones IP las obtenemos cuando nuestros equipos se conectan a una red que maneje este protocolo. Un ejemplo de dirección IP es 192.168.1.1. Son 4 segmentos separados por puntos. En este caso hago la salvedad, estamos hablando de dirección IP versión 4, ya que en la actualidad tenemos IP versión 6, pero para este curso básico vamos a hablar de la dirección IP versión 4 que todavía se usa mucho en el entorno de redes. Esas direcciones IP en la configuración de nuestros equipos en una red las podemos obtener de dos formas. La primera forma de obtener una dirección IP para nuestro equipo es haciéndolo en forma manual, es decir, una dirección IP fija o estática. Eso quiere decir que yo voy a la configuración de mi tarjeta de red y yo mismo le configuro qué parámetros quiero que tenga o qué dirección IP quiero que tenga ese dispositivo dentro de la red. Esto cuando hablo de una dirección fija o estática, esa dirección siempre va a ser la misma siempre y cuando yo no la cambie manualmente. Tenemos la segunda opción y es la dirección IP automática o por el servicio de DHCP. Esto quiere decir que en la red hay un servidor o hay un enrutador o router que es el encargado de asignar el direccionamiento IP a los equipos. Esta IP no siempre va a ser la misma, por eso se llama también dirección dinámica, porque cada que yo apago el equipo o cada que me conecto, me desconecto, me vuelvo a conectar a la red, me asigna el router o el servidor de DHCP una dirección IP diferente dependiendo del número de dispositivos que estén conectados a él. Entonces tenemos esas dos formas, fija o estática cuando yo lo hago manualmente, o automática o de DHCP, es la más cómoda, simplemente me conecto ya sea por Wi-Fi o sea por cable y el enrutador me entrega unos parámetros de red. Vamos a ver un concepto que para mí es algo complejo, voy a tratar de explicárselos de la forma más sencilla y sin ahondar mucho en la procedencia de la máscara, ya que estamos hablando de un concepto básico, de un curso básico y la idea es que ustedes sepan qué es la máscara y para qué sirve, porque digamos que tiene
mucho de fondo y se le puede sacar mucho provecho a la máscara cuando vamos a hacer subredes, por ejemplo. Pero en este caso les voy a mostrar qué es la máscara de una forma muy sencilla para que ustedes puedan entenderlo. Vamos a hablar, para explicarles este concepto de máscara, de tres tipos o tres clases de redes. Tenemos más, pero para el ejemplo y la explicación de la máscara quiero que hablemos de estas tres clases de redes. Tenemos la red clase A, que es una red que me soporta hasta 16.581.375 equipos. El número del primer segmento de su dirección IP va desde el 1 hasta el 126. Y atención a la máscara. La máscara de red es 255.0.0.0. Estamos hablando de una red clase A. En las redes clase B yo puedo tener hasta 65.534 equipos. El número del primer segmento de la dirección IP va desde 128 hasta 191 y la máscara de red vemos que ya cambia. Tenemos 255.255.0.0. Vemos la diferencia en la máscara y también en la cantidad de equipos que puede tener conectados esta red. Esta red ya puede tener conectados menos equipos que la anterior y vemos la diferencia en las máscaras. Para una red clase C podemos tener 254 equipos, vemos que ya es más pequeña la red y el número de su primer segmento de las direcciones IP va desde 192 hasta 223 con una máscara de red de 255.255.255.0. Vemos entonces la diferencia en cuanto a capacidad de equipos conectados a esas redes y también en la máscara. Cada uno de los segmentos de la máscara es conocido como octetos. La máscara tiene 4 octetos. De allí que la máscara podamos verla representada con un slash y en este caso, como tengo un octeto en 255, esta puede llamarse también una máscara de 8. En la red clase B tengo 2 octetos en 255. Esta máscara se conoce también como una máscara de 16. Y para las redes clase C tengo 3 octetos en 255 y por eso es conocida como una máscara de 24. 8, 8 y 8 sería una máscara de 24. Un ejemplo de dirección IP de una red clase A sería 10.0.0.0 con una máscara de 8. Aquí podemos verlo más claro. El ejemplo para la red clase B sería 172.16.0.0 con una máscara de 16. Y para la red clase C sería 192.168.1.0 con máscara de 24. ¿Por qué están de color rojo algunos segmentos de cada una de las direcciones IP correspondiente a las redes clase A, B y C respectivamente? ¿Esto qué quiere decir? Vemos que aquí la máscara en su primer octeto es 255. Eso me va a indicar a mí que el primer segmento de mi dirección IP es el correspondiente a la red. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de los segmentos yo lo puedo utilizar, lo tengo disponible para asignar direcciones IP a los equipos que se conecten a mi red. Por eso vemos que la red clase A es la que me soporta más dispositivos. En el caso de la red clase C, yo tengo los 3 primeros octetos en 255, de allí que los 3 primeros segmentos de la dirección IP de la red clase C corresponden a la red. Y los segmentos que siguen corresponden a los hosts o a los equipos que van a estar conectados a la red. Espero que haya quedado claro este concepto de máscara. Si tienen dudas, por favor, me hacen las preguntas en los comentarios para responderles y aclararles las dudas con respecto a la máscara, porque me parece que de estas definiciones es como la más compleja. Vamos a pasar entonces a puerta de enlace, gateway o pasarela. ¿Qué es esto de puerta de enlace? Es un equipo dentro de mi red, el cual yo lo dejo para que ese equipo sea el que me dé
la salida a internet o hacia otras redes. Normalmente ese equipo es un enrutador o router. ¿Qué es lo que hace este equipo? Simplemente me sirve como conexión entre mi red local y una red externa. ¿Cuál es la puerta de enlace? La puerta de enlace es la dirección IP que el router va a tener del lado de la dirección de la red LAN. Los routers tienen, digamos, dos puertos o mínimo dos puertos, de los cuales uno va conectado hacia la red LAN, es decir, hacia mis equipos, los que yo tengo en mi empresa o en mi oficina o en mi casa. Y el otro puerto o interfase es el que va conectada a el dispositivo que me da salida a internet o al de mi proveedor de servicio. Incluso este router podría ser también el router del proveedor de servicio. Entonces, la puerta de enlace es aquella interfase que tiene la dirección IP o que está conectada físicamente con mi red local, es decir, del router hacia adentro. Del router hacia afuera ya estamos hablando de la WAN. Entonces yo en mi tarjeta de red configuro la dirección IP que tiene el router en esa interfase LAN, que es la que va conectada con los equipos de mi red. Eso es la puerta de enlace, el gateway o pasarela. ¿Cuándo necesito yo una puerta de enlace? La puerta de enlace se necesita cuando yo voy a sacar peticiones de mi red hacia una red externa o hacia internet, o necesito recibir información o peticiones o paquetes desde una red externa hacia mi red LAN. Ahí yo necesito una puerta de enlace. Si yo no necesito eso, no es necesario que mi red tenga una puerta de enlace. Hay que aclarar que algunos fabricantes piden o exigen que en la configuración de sus equipos, en el campo de puerta de enlace, se ponga una dirección IP, así yo tenga una red local. Es decir, en la configuración no permiten que ese campo quede vacío. Pero no es necesario que yo la tenga si yo voy a tener una red, por ejemplo, de cámaras que no van a ser visualizadas remotamente a través de internet. Es una red local de cámaras solo en mi empresa y yo las veo internamente. No es necesario que en la configuración de esas cámaras haya una puerta de enlace. Vamos a otro concepto y es el de DNS. El DNS, el servicio de DNS, es el servidor de nombres de dominio. Es muy sencilla esta definición. Cuando yo voy a acceder a algún sitio de internet, yo debo saber la IP de los servidores de ese sitio de internet. Para mí como usuario es muy difícil que si yo me quiero conectar con Claro, yo tenga que saberme la dirección IP 190.157.8.33. Eso con una página, pero si yo tengo 10, imagínense yo sabiéndome la dirección IP de Facebook o de Instagram o de otras páginas o sitios web, pues me voy a enloquecer y no va a ser amigable, no va a ser fácil, no va a ser de fácil recordación para mí como usuario. Por eso se crean los nombres de dominio. En ese caso, el nombre de dominio es un alias que yo le puedo asignar a una dirección IP, es ponerle un nombre. A eso se le llama dominio y así yo me puedo conectar más fácil con www.google.com. Cuando yo voy a hacer la configuración de mi tarjeta de red, sí necesito configurar esa dirección IP en los DNS, tanto en el preferido o primario como en el secundario o alternativo. Eso yo lo debo configurar en mi tarjeta de red. Cuando yo me conecto por DHCP, es decir, que adquiero una dirección IP o unos parámetros de red en forma automática, todos estos parámetros me los entrega el router y no voy a tener margen de error. Cuando yo lo configuro manualmente, sí debo tener mucho cuidado con esos DNS, porque si yo los configuro mal, posiblemente no vaya a tener salida a internet o mi servicio o mi salida de la red no vaya a ser en forma adecuada. Aquí tenemos algunos ejemplos de unos DNS de, por ejemplo, en Colombia, de Tigo Une, de Claro, ETV o DirecTV, y está uno de los DNS de Google. A los grabadores de algunas marcas, cuando no conocemos el DNS del proveedor de servicio, les podemos configurar los DNS de Google y no tenemos problema con la salida a internet. ¿Qué es una dirección MAC?
es simplemente una identificación. Vamos a hacer la comparación, por ejemplo, con una dirección IP. La dirección IP es una identificación lógica, mientras que la dirección MAC es una identificación física. ¿Qué hace la dirección MAC? La dirección MAC es una identificación que le ponen los fabricantes a sus tarjetas de red. Mi dirección MAC nunca va a cambiar a menos que yo cambie la tarjeta de red de mi equipo. ¿Qué información contiene esta dirección MAC? Los 3 primeros segmentos de caracteres hacen relación al fabricante y los otros 3 hacen relación al modelo o a la referencia del equipo. Es una dirección física que siempre es la misma, a diferencia de la dirección lógica, que es la dirección IP, que en ocasiones puede variar dependiendo de la conexión o la configuración que yo tenga. Vamos a hablar ahora de unos conceptos de puertos, DMZ, pero quiero traer a colación esta arquitectura convencional de una red. En ella tenemos 4 equipos conectados. Uno de ellos es un DVR, un grabador de un circuito cerrado de televisión, y lo quiero poner como ejemplo porque en los DVRs es donde más se utiliza la configuración de los DMZ. Entonces tenemos un DVR y tenemos 3 equipos de cómputo. Vemos que están en el mismo segmento de red, aunque no les puse máscara, pero digamos que están en el mismo segmento de red. Este tiene la dirección 10, la 11, la 12 y la 13. Para que haya una conexión física entre esos equipos y queden en la misma red, aparte de tener esta configuración de dirección IP, y supongamos que ninguno de ellos tiene conexión inalámbrica, yo debo estar conectado físicamente a un dispositivo que se llama switch. Este dispositivo lo que hace es enlazarme, conectarme físicamente todos los equipos de mi red, ya sea de una o varias redes, y ya ellos, por la configuración que tengan de sus parámetros de red, se van a identificar con cuál equipo pueden intercambiar paquetes o intercambiar información dependiendo de la red a la que pertenezcan. Hasta aquí yo tengo una red local. Yo ahí no tengo puerta de enlace y hasta ahora no la necesito. Entonces tengo los equipos y están conectados a mi switch. Yo ahí podría tener una red, yo puedo tener un switch con 24 cámaras ahí conectadas y tengo una red local. Ahora vamos a conectar a él un enrutador o un router. Les decía anteriormente que ese router tiene mínimo 2 interfaces o 2 puertos o 2 conexiones. Una que va hacia mi LAN y la dirección IP que tiene el router en ese puerto es la que yo configuro como puerta de enlace para que salgan peticiones hacia una red externa o para que entren a mi red desde otra red. En la otra interfase, en la interfase WAN, este dispositivo también tiene una dirección IP. Esa dirección IP me la asigna mi proveedor de servicios de Internet y es conocida como la IP pública. Esa dirección IP pública, al igual que las IP locales, esa dirección también puede ser fija, siempre la misma, o puede ser variable, dinámica. Normalmente en los entornos residenciales esa dirección IP va cambiando, es decir, esa dirección IP es dinámica. Para entornos comerciales, esa dirección IP puede ser fija. Es más fácil que sea fija en entornos comerciales. Si yo no la tengo fija, para poder hacer un DMZ, yo sí debo pedirle a mi proveedor de servicio que por favor me asigne una dirección IP fija. Teniendo claros ya estos conceptos, vamos a hablar entonces del concepto de DMZ. ¿Qué es un DMZ? Un DMZ es una zona desmilitarizada. Por eso puse este equipo DVR apartado de los demás. Vamos a hacer un DMZ a este DVR, a este grabador de circuito cerrado de televisión. Cuando yo hago un DMZ, yo estoy dejando abiertos todos los puertos de mi red, excepto los que esté manejando para otros servicios, pero estoy dejando vulnerable esta parte de mi red para que todas las peticiones lleguen directamente a él, casi que sin ningún tipo de filtro. ¿Cómo funciona una petición DMZ?
Yo le digo a mi proveedor de servicio, en primer lugar, que me asigne una dirección IP pública fija, con el fin de que siempre que yo me vaya a conectar con este DVR, yo pueda apuntar siempre a la misma IP, porque si esta IP está cambiando va a ser muy difícil, tengo que valerme de otras herramientas para saber cuál es la IP pública el día de hoy, mañana va a ser otra y va a ser muy engorroso. Entonces lo primero es tener una IP pública fija. Posteriormente decirle a mi proveedor de servicio que me haga un DMZ a la dirección IP del equipo al cual yo quiero acceder por medio de este servicio, de esta configuración. Para yo conectarme con este equipo, en el caso por ejemplo de los DVR, en mi navegador o en una red externa, yo digito la dirección IP no del DVR, porque yo voy a estar en una red externa. Voy a digitar la dirección IP pública del router. Como este router tiene una configuración de un DMZ, él va a saber que todas las peticiones que le lleguen por esta IP desde una red externa las va a enviar al equipo que está configurado con el DMZ. Ahí vemos el ejemplo entonces. ¿Qué pasa con el direccionamiento de puertos? En el caso del direccionamiento de los puertos, supongamos que estos tres equipos son servidores. Digamos que yo tengo un servidor de correo electrónico que maneja el servicio POP3 por medio del puerto 110. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo mi servidor habilitado con el puerto 110, pero lo que yo voy a hacer para conectarme con este servidor desde una red externa es digitar la dirección IP, dos puntos y el puerto 110. Entonces ya empezamos a ver las diferencias con respecto al DMZ. Cuando yo hago la petición de esta manera, el router va a saber hacia qué equipo o cuál es el equipo que tiene habilitado ese servicio y ese puerto para enviar la petición o el paquete que se está enviando. Lo mismo pasa cuando tengo un servidor de transferencia de archivos por el puerto configurado con el puerto 20, digito la IP, dos puntos, el puerto 20, y cuando yo envío el paquete, el router va a saber a qué equipo de mi red le va a enviar ese paquete. Y como último ejemplo, podemos ver cuando tengo un servidor web que utiliza el puerto 80, digito mi dirección IP con los dos puntos y puerto 80, y cuando llegue esa petición, el router va a saber a quién le envía ese paquete o esa petición. Ahí podemos ver entonces la diferencia entre los DMZ y los puertos. Estos son puertos lógicos. Podemos tener en nuestra red hasta 65.000 puertos. En internet podemos consultar las tablas de puertos porque hay servicios como estos que les acabo de mostrar que ya tienen unos puertos definidos por defecto, pero tenemos en nuestra red 65.000 puertos de los cuales podemos hacer uso para cualquier servicio que tengamos en ellos. Algunos fabricantes de cámaras de seguridad o de sistemas de alarmas o de algunos comunicadores Ethernet o tarjetas de red vienen con unos puertos o te dicen qué puertos necesitas habilitar en tu red para que este equipo pueda funcionar y comunicarse con sus servidores sin problemas. Entonces, en ese caso, en nuestro router se configura o se habilita ese puerto para que pueda haber esa comunicación desde unas redes externas con nuestra red. Llegamos hasta aquí entonces con el primer capítulo de conceptos básicos. Recuerden que en la descripción va a quedar el enlace a la evaluación para aquellas personas que quieran hacerla y ver qué tanto aprendieron en este primer capítulo. La recomendación, se las reitero, es que no avancemos a otro capítulo si aún tenemos vacíos o dudas con respecto a esta primera información que les acabo de transmitir.